Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Every true believer Todo creyente verdadero quiere vivir una vida que le agrada al Señor, que demuestra que Él es un discípulo fiel. Una de las cosas que nos ayuda grandemente para servir a Dios y ser un discípulo fiel es la oración. La oración debe ser el fundamento de todo creyente. Vamos a ver, tal como lo estudiamos la semana pasada, que Dios quiere decirle sí a nuestras oraciones, pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 18. Libro de Mateo, capítulo 18. Todos conocemos esta escritura, pero el problema es el siguiente. Demasiadas personas conocen el pasaje, pero no lo entienden correctamente. Y lo que quiero decir es que ellos escuchan las palabras, pero no tienen el entendimiento correcto sobre la intención de Yeshua, es decir, de Jesús de Nazaret, al decir estas palabras. Repasemos entonces lo que leímos la semana pasada, pues resulta vital que entendamos cuál es la verdadera intención del Mesías. Vamos juntos a leer Mateo capítulo 18, desde el versículo 19. De nuevo les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre la tierra con respecto, y presten mucha atención, la mayoría de las Biblias simplemente dicen de cualquier cosa. Y como les preguntaba en la lección pasada, ¿de verdad creen que la palabra de Dios se comprometería a que si dos creyentes se pusieran de acuerdo en cualquier cosa, ¿qué dice el resto del versículo? Si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa sobre la tierra, lo que pidan les será hecho a ellos de parte de mi Padre Celestial. ¿Tiene sentido para ustedes que la clave para obtener algo de Dios sea simplemente que podamos encontrar a otro creyente que esté de acuerdo con nosotros? ¿Que cualquier cosa que pidamos, Dios la hará? Por supuesto que no. Dios es santo, Él es justo, y una y otra vez necesitamos afirmar que su voluntad es perfecta y su plan para mi vida es el mejor. Aquí no dice que nosotros, si nos ponemos de acuerdo en algo, Dios queda obligado a estar de acuerdo con nosotros. Eso no es lo que dice en lo absoluto. El problema es el siguiente. Demasiadas traducciones simplemente ignoran una palabra muy importante. Lo que dice aquí es que Él les hará a ellos si existe algo que es, y la frase griega aquí es pantos pragmatos. ¿Qué significa pantos? Pantos significa todo o cualquier cosa, pero esto es lo que necesitamos entender. La segunda palabra, pragmatos, es ignorada por casi todas las traducciones en inglés. Y he revisado otros idiomas con amigos que hablan otros idiomas, y del mismo modo es ignorada. Se trata del término del cual surge la palabra pragmático. Y si haces un buen estudio de la palabra griega pragmatos, nos habla sobre algo que investiga y busca la verdad objetiva, escudriña las evidencias y basado en la evidencia responde de un modo. Y esto es lo que resulta vital. Responde de un modo que busca el interés de la persona. ¿De qué persona? De la persona a quien concierne el asunto. Y en este caso, esa persona es Dios. Queremos que todo siempre sea agradable para Él.
Así que cuando dice pantos pragmatos, significa todo lo que es objetivo, es decir, objetivo en las Escrituras, de acuerdo con la verdad, y que es, en efecto, la voluntad de Dios. Debemos estar en acuerdo no en lo que nosotros queremos, sino en lo que Dios quiere. Existe otra consideración importante en el texto. ¿Y cuál será? Mira el siguiente verso, versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados, y no ignores la siguiente frase. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. ¿Cuál es la implicación de la palabra nombre? Hablando del nombre del Mesías, su carácter. Si nos congregamos en un lugar, si estamos 2 o 3 personas allí y entramos en acuerdo, si nos unimos en el carácter del Mesías, en su nombre también significa por sus propósitos. Entonces, si acordamos en su carácter, esta es su voluntad, una vez más, ¿qué ocurrirá? Dice aquí, que allí yo estoy en el medio de ustedes. Eso trae su presencia a la situación y eso es lo que buscamos. Queremos que el Mesías se involucre. Oramos porque su voluntad y sus propósitos sean hechos. Ahora avancemos a una nueva sección, avanzando hacia la parte final del capítulo 18. Hemos venido hablando sobre la oración. La oración que es capaz de mover no solo cualquier montaña, sino, según el contexto del que hablamos hace algunas semanas, se trata del Monte de los Olivos. Mencionamos que cuando el Mesías regrese, y me refiero a su segunda venida, sus pies se posarán sobre el Monte de los Olivos y esa montaña se moverá, y esto inaugurará el reino de Dios. Así que cuando dice, ustedes pueden orar y pueden decirle a esta montaña, no solo a cualquier montaña, sino a esta montaña, tiene que ver con orar a la luz del deseo del reino, el propósito del reino. Y esto es lo que el Mesías nos compartirá ahora. En esta última parte del capítulo 18, Él nos revelará algo que obstruye nuestras oraciones. ¿Qué será? Sabemos que la oración es efectiva, es poderosa. La oración puede traer gran cambio y transformación a cualquier situación. Pero existe algo que obstruye grandemente la oración. ¿Qué será? Cuando nos acercamos a Dios teniendo un espíritu de falta de perdón. Verás, todo lo que Dios hace en mi vida empieza conmigo mismo recibiendo su misericordia y su gracia. Uno de los beneficios de su gracia y misericordia es el perdón. Él me perdona. ¿Por la mayoría de mis pecados? No. ¿Por mis pecados más pequeños? No. Él me perdona por todos mis pecados. ¿No es maravilloso? No hay nada mejor que ser perdonado, porque ese perdón, ¿qué es lo que produce? Él produce a través de su gracia, de su obra, de lo que hizo sobre la cruz. Él produce su perdón, la bendición de estar con Él en su reino, por siempre y para siempre jamás. Y también ese perdón me otorga un potencial para recibir las promesas, las bendiciones de Dios, para ser transformado en un siervo, ojalá un siervo fiel y obediente, para que, por lo tanto, podamos llevar a cabo su voluntad y recibir las recompensas del reino. Por supuesto, hay beneficios para esta era, pero si tuviéramos, y presta mucha atención a esto, si tuviéramos un espíritu de falta de perdón, esto traerá un efecto desastroso para nuestro testimonio, cómo vivimos, cómo Dios responde a ti y a mí. Así que avancemos al siguiente pasaje. Mira ahora el verso 21.
Entonces, y esta palabra es una conjunción, y por esto afirmo que existe una relación entre la oración efectiva y el perdón. Si no perdonamos a alguien, eso afectará negativamente nuestra vida de oración. Y cuando nuestra vida de oración se afecta negativamente, eso produce, una vez más, produce vacío, produce un espíritu de frustración y nos aleja de tener acceso a la provisión de Dios en nuestras vidas. Y necesitamos desesperadamente su provisión. No solo su provisión, sino también la falta de perdón hace imposible que tengamos la perspectiva de Dios. Porque Dios es perdonador. Así que si queremos su perspectiva, debemos ser también personas que son rápidas para perdonar. Verso 21. Entonces Pedro, viniendo ante él, es decir, que Pedro se presenta ante Yeshua. Pedro viniendo ante él, dijo, Señor, ¿cuántas veces mi hermano pecará contra mí y yo lo perdonaré? La implicación es la siguiente. ¿Cuál es el límite para que cuando mi hermano peque contra mí, yo esté obligado a perdonarle? Esa es en esencia la pregunta. Y el verso continúa, todavía no ha terminado. Dice, ¿hasta 7? Es decir, si él peca contra mí 7 veces, la 8ª vez se terminó. Ya no estaré obligado a perdonarle. ¿Es eso cierto? ¿Es este el fin del asunto? Y presten mucha atención a la respuesta del Mesías. Avanzando al verso 22, Yeshua le dice, no te digo a ti hasta 7 veces, sino, y esto es algo enfático, el texto lo enfatiza. Presten mucha atención. Dice, no te digo a ti hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Bien, sabemos que 70 multiplicado por 7 resulta 490. Y cuando veo esta expresión, 70 veces 7, 490, ¿sabes qué viene a mi mente? La profecía de Daniel, en Daniel capítulo 9, sobre esas 70 semanas. Una semana en ese contexto significa 7 años, por lo que estamos hablando de 490 años. ¿Hasta qué? Hasta que la justicia eterna sea dispensada. Y estamos hablando sobre el establecimiento del reino de Dios. Lo que nos dice es lo siguiente. La razón por la que dice 70 veces 7 es para enseñarnos que un corazón de reino, con una perspectiva de reino, es aquel que perdona sin límite alguno. ¿Oíste eso? Es difícil. A veces es desagradable nada más pensar en ello. ¿Quieres decir que tal persona me hizo esto a mí y simplemente debo perdonarlo? Sí. Esto no significa que esta persona se deba convertir en tu mejor amigo, que debas confiar en esa persona. Puede que no. Pero puedes perdonar a esta persona a pesar de que esta persona no esté buscando tu perdón. De hecho, existe una maravillosa tradición en el judaísmo. Con frecuencia, si te unes a nuestra transmisión en inglés en vivo llamada Medianoche desde Jerusalén, al inicio de nuestro servicio de adoración virtual cada semana, hacemos una oración en hebreo llamado la Shema. Es tomada de Deuteronomio capítulo 6, iniciando en el verso 4. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y esto no se opone de ninguna manera con la Trinidad. Pero aquí está la lección que extraemos. Hacemos esta oración cuando nos acostamos en la noche y cuando nos levantamos por la mañana, 2 veces al día. Eso es lo que dice el texto si sigues leyendo Deuteronomio 6. Y cuando lo decimos en la noche, hay una oración que por tradición acompaña a la Shema, y es llamada Keriat Shema Ben Mita. Y en resumen, lo que decimos es, Dios,
por favor perdona a todo el que haya hecho algo poco amable, algo malo, o que haya pecado en mi contra. Por favor, Señor, perdónale. No retengas ese pecado contra esa persona a cuenta mía. Yo lo perdono. Una maravillosa manera, lo diré de nuevo, una maravillosa manera de terminar tu día. Esto solo es posible cuando tu norte es el reino, cuando tienes carácter de reino. Solo así puedes elevar tal oración y perdonar a cualquier persona, tal como dice aquí. No solo 7 veces, sino 70 veces 7. Ahora mira, por favor, el verso 23. Por lo cual, y vamos a ver que Yeshua nos compartirá una enseñanza, una parábola sobre el tema. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey, es decir, a un ser humano, a un rey humano. Ahora nos enseñará sobre el reino de los cielos. Y notas cómo, dentro del contexto de este pasaje, el reino figura en gran manera. ¿Y sabes qué? Siempre es así. Una vez más, por lo cual, por esta instrucción sobre el perdón, él dice, el reino de los cielos es semejante a un rey humano, quien deseaba ajustar cuentas con sus siervos. Este término para cuentas es el término logos. Es una forma diferente, logón, pero usualmente, por ejemplo, todos conocemos el texto en Juan capítulo 1. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Bien, entendamos que este término en griego, logos, que significa palabra, es el mismo término del que obtenemos la palabra lógico, pero eso no significa necesariamente que sea algo lógico para ti y para mí. Es lógico en acuerdo con los propósitos de Dios, su voluntad y su mente. De hecho, mucha gente enseña que este término significa algo así como un plano. La palabra de Dios es el plano y nosotros somos llamados a cumplir ese plano, a conducirnos de un modo para que esta palabra, este plano, cobre vida y se convierta en realidad. Entonces, aquí encontramos que esta misma palabra es traducida como cuentas. Entonces, este rey humano convoca a todos sus siervos y quiere ajustar todas las cuentas con ellos. Versículo 24. Pero, comenzando a ajustar las cuentas, le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos es un número excesivamente grande. Déjame darte un ejemplo. Si el libro de Esther te es familiar, llamado Negilat Esther, recordarás al perverso Hamán. Y él depositó en las arcas del rey, cuyo nombre era Ahasverosh en hebreo, él depositó allí 10,000 talentos. Este número astronómico. Estamos hablando aquí de una parábola. No se trata de un hecho histórico, sino que se nos está brindando una ilustración. Y ese es el tipo de lenguaje que se utiliza en las parábolas para ilustrar una verdad bíblica. Entonces, este siervo le debe a su rey 10,000 talentos. Verso 25. Pero no teniendo, él no tenía con qué pagar. Por lo tanto, ¿qué hizo el rey? Leamos el verso 25. Él ordenó, su amo ordenó que fuera vendido. Esto nos enseña un poco sobre la esclavitud. La esclavitud en la Biblia no tiene nada que ver con esa atrocidad que tomó lugar desafortunadamente en el mundo entero e infestó a Estados Unidos desde los orígenes de esta nación hasta la guerra civil y realmente mucho después, por un largo periodo de tiempo. Así que esto es algo diferente. Es un hombre que tenía una deuda, y la tradición era que él podía ser vendido, y no solo él, sino también su esposa y sus hijos, y todo lo que él poseía. Y que se le pagase, es decir, que él vendería todo y convertiría a esta familia en su esclava para pagar la deuda. Verso 26.
Por lo tanto, este siervo cayendo, que significa cayendo al suelo para rogar, de un modo de humillación. Entonces, este siervo cayó, y la palabra aquí es rogando, pero también es una palabra utilizada significativamente en las Escrituras para la adoración. Esto demuestra cuán intensamente este hombre le está rogando a su amo, diciendo, Señor, dame tiempo, literalmente, ten paciencia conmigo, y todo a ti te pagaré. El punto es este. Estamos hablando de una suma astronómica de dinero. Él jamás será capaz de pagarla, pero tiene la intención. Él quiere ajustar su cuenta. Él quiere hacer lo correcto. Y noten la respuesta de este rey. Verso 27. Pero el amo del siervo, el señor de este siervo, movido por compasión. Muy importante esta expresión, movido por compasión. Y vemos que hay una estrecha relación entre la compasión y el perdón. Así que el amo de este siervo, movido por compasión, lo liberó y le perdonó toda la deuda. Entonces, una gran suma de dinero, él no hizo nada, el amo simplemente lo perdonó. Completamente. Asunto arreglado. Fin del problema. Eso es lo que vemos en este pasaje. Verso 28. Pero ese siervo al salir se encontró con uno de sus consiervos, quien le debía 100 denarios. Bien, 100 denarios es aproximadamente 3 meses de salario. 100 días de trabajo, un poco más de 3 meses, pero son 100 días de paga para un trabajador común. No estamos hablando de alguien con un buen sueldo, sino simplemente de un obrero común y corriente. Entonces, este siervo, que debía 10,000 talentos, este número inmenso, en comparación con lo que le debían a él, 100 denarios. Es algo relativamente minúsculo. ¿Y cuál fue su respuesta? Mira de nuevo. Este siervo salió y se encontró con uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios. ¿Y qué hizo? Inmediatamente después de haber recibido esta gran misericordia de su amo, lo agarró a este que le debía 100 denarios y lo ahorcaba diciéndole, págame lo que debes. En otras palabras, no solo lo estaba demandando, sino que físicamente le estaba haciendo daño a este individuo. Por lo tanto, verso 29, su consiervo, cayendo a sus pies, es decir, cayendo a los pies de este otro siervo que apenas había sido perdonado, este otro, su consiervo, cayó a sus pies y rogándole decía, noten la similitud, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Este siervo sí tenía una expectativa realista de poder pagar su deuda. El primero no iba a ser capaz jamás de hacerlo porque era demasiado grande, pero este otro realmente podía. Y le dice, ten misericordia, o literalmente, sé paciente conmigo, y yo te lo pagaré todo. Pero, verso 30, este siervo que apenas había recibido perdón y misericordia, ¿qué hizo? Pero él no quiso, sino que luego de irse, vemos que dejó una orden, queriendo decir, fin del asunto, él no lo discutiría más. ¿Y qué órdenes dejó? Que este consiervo suyo fuese echado a la prisión hasta que le pagase la deuda. Verso 31. En el verso 31 vemos que hubo testigos. Siempre hay alguien mirando. ¿Y qué pasó? Pero sus consiervos, viendo, ¿qué vieron? Lo que pasaba. Y si prestas atención, esta palabra quiere decir que vieron lo que pasó antes.
lo que estaba pasando allí y están pensando en las implicaciones para este individuo, quien ahora está en vías a ser echado a la prisión debido a esta deuda. Verso 31. Continuamos leyendo en Mateo, capítulo 18, verso 31. Pero sus consiervos, viendo todas estas cosas, se pusieron extremadamente tristes y fueron, y literalmente, esta palabra significa dieron detalles. Ellos le contaron trozo a trozo cada detalle de lo ocurrido a su señor, a este mismo amo. Todo, y vemos la misma frase, todo lo que había pasado. ¿Qué pasó? Verso 32. Entonces su amo, llamándolo y diciéndole: malvado o perverso siervo, toda esa deuda te perdoné a ti, porque me rogaste. Verso 33. Él lo perdonó, y noten lo que dice. ¿Acaso no era necesario? Y esta palabra necesario significa, ¿acaso no era absolutamente necesario también que tú tuvieras misericordia por tu consiervo, al igual que yo tuve misericordia de ti? Verso 34. Y su amo, airado. Esta es la palabra común para ira. Entonces su amo se llenó de ira y lo entregó a, presten atención a la siguiente palabra. Algunas Biblias simplemente dirán carceleros, pero no se trata simplemente de personas que trabajan en la cárcel. Si haces un buen estudio de la palabra, es una palabra para torturadores. Y es importante porque tú y yo vamos a terminar o en el reino de Dios o siendo torturados, en el cielo o en el infierno. No hay lugar intermedio. Y dice que lo entregó a los torturadores hasta que su deuda fuese pagada. Es decir, hasta que pagara lo que le debía. Así también, mi Padre Celestial hará con ustedes si ustedes no perdonan a todos sus hermanos de corazón, desde su corazón, sus transgresiones. Algunas Biblias, traducciones modernas, dejan fuera la frase si no perdonan de corazón y no colocan sus transgresiones, pero está allí, en el texto bíblico, en los mejores manuscritos griegos. Todo se centra en el perdón de nuestros pecados. Y por haber recibido este perdón, debemos perdonar también a toda persona, y ese perdón hará más efectivas nuestras oraciones. Shalom desde Israel. From Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.